Los lípidos son macromoléculas orgánicas, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Una dieta occidental tiene entre 30 y 40% de las calorías ingeridas aportadas por las grasas. Se puede ingerir entre 60 y 150 gramos promedio de lípidos al día, del cual el 90% son triacilglicéridos o triglicéridos. Los lípidos tienen funciones múltiples, tienen funciones de reserva, funciones estructurales, entre otras. La reserva energética del organismo está dada principalmente por las grasas, que producen 9,4 kilocalorías en reacciones de oxidación. Las grasas o los triacilglicéridos representan el 85% de la reserva calórica y esta reserva calórica se encuentra en células especializadas que son los adipocitos, en cuyo citoplasma se encuentran glóbulos de grasa de triacilglicéridos, de los cuales vamos a obtener posteriormente estos triglicéridos para poderlos oxidar en los diferentes tejidos para la obtención de energía. Cuando tienen función estructural, forman bicapas lipídicas, no solamente de la membrana plasmática, sino de las organelas celulares. Pueden también recubrir órganos y darles consistencia o protegerlos mecánicamente. Pueden actuar como biocatalizadores. Cuando actúan en forma de coenzimas, las vitaminas lipídicas se requieren o para la formación de hormonas esteroideas o de prostaglandinas. Los lípidos con ácidos grasos pueden ser estructurales o pueden ser los lípidos de reserva. Cuando hablamos de lípidos de reserva, predominantemente hablamos de triacilgliceroles, gliceroles. Los triacilgliceroles tienen un esqueleto de glicerol donde se esterifican ácidos grasos en cada uno de sus carbonos, que son 3, en posición 1, 2 y 3, tenemos entonces un triacilglicerol o triglicérido. Los lípidos de membrana pueden ser fosfolípidos o glucolípidos. Los fosfolípidos pueden ser glicerofosfolípidos, es decir, que tienen un esqueleto de glicerol, o esfingolípidos, que tienen un esqueleto de esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol de 18 carbonos con una insaturación. Cuando son glicerofosfolípidos, el glicerol está esterificado en posición 1 y 2 con ácidos grasos y en posición 3 hay un grupo fosfato que puede unir otros grupos. Cuando hablamos de esfingolípidos, tenemos el esqueleto de esfingosina, un ácido graso, un grupo fosfato, o cuando hablamos de glucolípidos, tenemos entonces unido un azúcar en la esfingosina. Aquí vemos la estructura del glicerol, 1, 2, 3 carbonos y grupos hidroxilos en los cuales se van a esterificar los grupos funcionales de los ácidos. Si se esterifica un ácido graso, al glicerol tendremos un monoglicérido. Consecutivamente, si son 2 o 3 moléculas de ácido graso que se esterifican, se llamarán di o triglicéridos. Lo vemos gráficamente, el colesterol con un éster de ácido graso en posición 1, monoglicérido, en posición 1 y 2, diglicérido, y en posición 1, 2 y 3, triglicérido. Aquí vemos la representación de un glicerofosfolípido. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, tienen una región o cabeza polar, esta región especial es polar, es hidrofílica, y tenemos una cola hidrofóbica, que es una cola de ácidos grasos. Lo vemos acá representado, el esqueleto de glicerol, posición 1 y 2, con ácidos grasos de cadena larga, en este caso esterificados, y en posición 3 un grupo fosfato con un sustituyente acá, que después hablaremos de cuáles podrían ser estos compuestos. Entonces vemos que esta región que está señalada en rojo es una región polar y las colas
son hidrofóbicas, por lo tanto esta molécula puede interactuar por el lado que es polar con el medio acuoso y por el lado que es hidrofóbica con otros compuestos lipídicos. Otro de los lípidos que vamos a ver es el colesterol. El colesterol es una estructura cíclica, ¿ok?, de ciclopentano perhidrofenantreno. El colesterol le confiere estabilidad a las membranas celulares, son base para la síntesis de casi todas las hormonas esteroideas y se presenta como éster de colesterol cuando tenemos en este grupo hidroxilo que está en posición 3 la esterificación de un ácido graso de cadena larga. Entonces podemos tener colesterol libre o colesterol esterificado. Habiendo ya revisado la estructura de los lípidos, podemos ver entonces cómo sería la digestión y la absorción de los lípidos en el organismo. Las enzimas encargadas de la digestión de los lípidos, cuando degradan triacilglicéridos, se denominan lipasas. Cuando desesterifican el colesterol, colesterol esterasa, y cuando degradan fosfolípidos, fosfolipasas. La digestión de los lípidos comienza con una fase gástrica de emulsificación mecánica, posteriormente degradación enzimática por la lipasa gástrica, luego viene una fase intestinal de solubilización micelar y degradación enzimática. La poca hidrosolubilidad de los lípidos es un problema para la digestión, porque los sustratos no son fácilmente accesibles a las enzimas digestivas porque están en fase acuosa. ¿Cómo se resuelven estos problemas en el organismo? Con el aumento del área de interfase entre el lípido y agua y la solubilización de los lípidos con detergentes. La emulsificación en el estómago es causada por la peristalsis contra píloro cerrado. Esto permite que se creen partículas lipídicas menores de 2 nanómetros, aumentando la razón superficie-volumen. Luego, la lipasa gástrica, que es resistente a la pepsina y funciona en un rango de pH que puede ir hasta los 6, desde 2 hasta 6, permite que se rompan los enlaces éster de los ácidos grasos y se transformen entonces los triglicéridos en ácidos grasos libres y diglicéridos. Esta enzima puede digerir entre el 10 y el 30% de los lípidos de la dieta. ¿Cómo ocurre entonces la emulsificación de las grasas para aumentar la superficie de contacto? Pues aquí vemos un ejemplo gráfico. Una gota de grasa, aquí ponemos un ejemplo con un radio de 10, da una superficie de 1260 con un volumen de 4189. Si cuando se contrae el estómago contra píloro cerrado obtenemos gotas con un radio de 0,1, la superficie aumenta desde 1260 a 126.000, manteniéndose obviamente el mismo volumen. Entonces vemos cómo aumenta la superficie miles de veces para un mismo volumen. Y si luego estas gotas pequeñas se unen a elementos emulsificadores como las sales biliares y la lecitina, podemos mejorar la interacción lípido-agua y favorecer la digestión de. La llegada de los lípidos y el ácido desde el estómago hasta el duodeno estimula la secreción de colecistoquinina y secretina, que son vertidas estas hormonas al torrente sanguíneo. La colecistoquinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas y el vaciamiento de la vesícula biliar. Las enzimas pancreáticas tienen bicarbonato amortiguando el pH y la vesícula contiene, además de algunas enzimas, sales biliares y colesterol que permiten la emulsificación de grasas. Fíjense entonces, acá tenemos lo que es la sal biliar. La sal biliar es un compuesto que tiene una
cara hidrofílica que se ve ahí representada, donde están los grupos hidroxilo y ácido en una cara de la molécula, y una cara hidrofóbica que está compuesta por básicamente elementos que no son solubles en agua. Si tenemos una molécula entonces que es anfipática, es decir, que es hidrofílica por un lado e hidrofóbica por el otro lado, esta molécula puede mejorar la interfase lípido-agua, como se ve en la gráfica siguiente, donde vemos que la gota de grasa, que puede ser de elementos no digeridos o parcialmente digeridos, se agrupan en una estructura denominada micela, donde el centro de la micela es hidrofóbico y se colocan estas sales biliares en la periferia, permitiendo entonces la interacción de estos lípidos con el medio acuoso. Y esta formación de lo que se denominan entonces micelas primarias permite que la enzima, la lipasa pancreática, pueda obtener una mejor abordaje de las gotas de grasa para entonces ejercer su acción catalítica formando ácidos grasos libres y glicerol. La lipasa pancreática requiere para su funcionamiento de una colipasa que también se encuentra en la bilis. Entonces la colipasa activa de alguna manera la lipasa pancreática, mejorando la función de esta enzima, aumentando su velocidad de reacción para la degradación de los triacilglicéridos. La lipasa pancreática entonces es la principal enzima en la digestión de los triacilglicéridos. Se secreta en forma activa, no se secreta como proenzima. Funciona a un pH óptimo de 6 o 7 en presencia de una coenzima que es la colipasa. Cuando se estabiliza la interfase lípido-agua por acción de la colipasa y de los ácidos grasos libres, se permite la acción entonces de la lipasa pancreática. Esta enzima, esta lipasa pancreática, se secreta en exceso y solo una reducción a menos del 10% del nivel normal puede causar una mala absorción. Aquí vemos cuál es la reacción que cataliza la lipasa pancreática. Vemos un triglicérido y vemos que la lipasa pancreática tiene especificidad para los enlaces tipo éster de posición 1 y posición 3. Aquí lo vemos como alfa y gamma de este triglicérido, quedando entonces 2 ácidos grasos libres y 2 monoacilglicerol. Entonces el sustrato es el triglicérido, se requiere lipasa pancreática y colipasa como enzima y el producto es 2 monoacilglicerol más ácidos grasos libres. La digestión de los lípidos ocurre principalmente en el intestino delgado, gracias a la acción de enzimas lipolíticas liberadas por el páncreas exocrino y a la acción emulsificadora de las sales biliares. La emulsificación de los lípidos es facilitada por los movimientos peristálticos del intestino. El medio acuoso constituye una barrera que limita la absorción de estos productos porque tienen carácter apolar, y a medida que son formados, estos productos quedan incorporados en una micela más pequeña, ahora con estos productos de degradación llamada micela mixta. Vemos acá este esquema donde vemos en la parte superior una micela primaria, es decir, lípidos sin digerir o parcialmente digeridos. En el centro de la micela, que se denominaría micela primaria, hay triacilglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. En la periferia, en azul, las sales biliares, mejorando la interfase lípido-agua y mejorando la posibilidad de que la enzima que está en color morado, que sería la lipasa pancreática, pueda acceder a su sustrato,
que son estos lípidos que se encuentran en la luz intestinal, es decir, en fase acuosa. Además de las lipasas, está la colesterol-esterasa, que rompe el enlace tipo éster del colesterol, transformándolo en colesterol libre y ácido graso, y las fosfolipasas, que tienen alguna especificidad para para romper el enlace tipo éster del carbono 1 y del carbono 2, transformándolo en lisofosfolípidos o en ácido fosfatídico. ¿Ok? Las micelas que se forman con los productos de degradación, es decir, después de la acción coordinada de las enzimas lipolíticas, se denominan micelas mixtas. Las micelas mixtas están formadas por lisofosfolípidos, ácidos grasos, 2-monoacilgliceroles y colesterol libre. La micela mixta acerca los productos de la digestión a la superficie de la microvellosidad, porque esto de alguna manera impide que se dispersen estos productos y crea un gradiente de concentración entre esta fase micelar y el enterocito, y eso facilita la absorción al interior del mismo. Recordemos que existe una capa de agua no agitada que está pegada al enterocito, y esto dificulta que los compuestos lipídicos lleguen hasta el enterocito. Esto es de alguna manera mejorado por la acción de la concentración de estas micelas en la luz intestinal para favorecer la absorción. Aquí vemos en este esquema entonces cómo una micela primaria es formada a partir de una gota de grasa por la acción de las enzimas lipolíticas y la emulsificación de las sales biliares. Se obtienen productos de degradación que son transformados entonces en micelas secundarias que hacen un gradiente de concentración micelar que favorece la absorción de estos compuestos de degradación de los lípidos hacia el enterocito. Existen en la farmacopea compuestos que pueden disminuir la absorción de las grasas. Existen los secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina y el colestipol, que son resinas intercambiadoras de aniones que no se absorben a través del tubo digestivo, que actúan uniéndose a los ácidos biliares e impiden su reabsorción, fomentando la transformación del colesterol hepático en ácidos biliares. Recordemos que el 90% de las sales biliares son reabsorbidas en el intestino y solamente el 10% se excreta a través de las heces. Si utilizamos estas resinas de intercambio que se fijan a las sales biliares y que impiden su reabsorción, es decir, que impiden la circulación o la reabsorción de sales biliares, eso se llama circulación enterohepática de las sales biliares, pueden entonces utilizarse estos elementos para disminuir el colesterol, porque necesitamos volver a sintetizar una gran cantidad de sales biliares para poder realizar la digestión. Existen también inhibidores de la lipasa pancreática, como es el Orlistat. El Orlistat se ha usado como un medicamento para tratar la obesidad. El Orlistat o el Xenical, que era su nombre comercial, se une a los grupos serina de la lipasa gástrica y pancreática, inhibe la acción de la lipasa en el tracto gastrointestinal. Se obtiene con esto una reducción de aproximadamente el 30% de la absorción de las grasas contenidas en la dieta que posea un porcentaje de grasa normal. Esto significa que las grasas serían excretadas por las heces. Esto es lo que se denomina esteatorrea. Normalmente en las heces hay muy pocas grasas. Cuando se aumenta el porcentaje de grasa en las heces son más claras y flotan.
Eso es lo que se denomina, como les digo, esteatorrea. Luego que la micela secundaria se acerca al polo apical del enterocito, es absorbida, entra dentro del enterocito y para mantener el gradiente a favor de la entrada de estos compuestos que ya han sido digeridos y que se mantenga la absorción de los mismos en el enterocito, estos compuestos de degradación son reesterificados, es decir, los ácidos grasos son resintetizados. Reesterificación porque ya estaban esterificados cuando los consumimos en la dieta, fueron degradados por la digestión y cuando son absorbidos son reesterificados. Vemos acá entonces en este esquema cómo los 2-monoacilglicerol puede unirse a un ácido graso y formar diglicéridos y luego triglicéridos. Los lisofosfolípidos pueden esterificarse para formar nuevamente fosfolípidos y el colesterol libre puede ser esterificado nuevamente para la formación de ésteres de colesterol. Estos lípidos reesterificados en el enterocito son empaquetados en una gran macromolécula que va a permitir que estos lípidos sean transportados a través del medio acuoso que es la sangre para ser llevados a los diferentes tejidos donde van a ser utilizados. Estas grandes macromoléculas se denominan, en este caso, kilomicrones. Los kilomicrones son compuestos que tienen triacilglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol cubiertos por proteínas que mejoran la interfase lípido-agua de estas moléculas y permiten que entonces viajen por la sangre para llevar estas grasas a los diferentes tejidos donde vayan a ser utilizadas. Estos tejidos van a tomar estas macromoléculas y entonces las van a degradar para poderlas utilizar como componentes energéticos o para guardarlas como reserva energética. Las enzimas implicadas en la reesterificación de los lípidos son principalmente las enzimas que activan al ácido graso para que sea reesterificado, es la acil-CoA sintetasa o tioquinasa, luego la monoglicérido de la diglicérido acilasa, la acilcolesterol aciltransferasa, entre otras. Vamos a ver la acción de la enzima acil-CoA sintetasa. La acil-CoA sintetasa es la enzima que activa los ácidos grasos. Los ácidos grasos no pueden reesterificarse si no han sido activados. La acil-CoA sintetasa entonces tiene como sustrato a un ácido graso y vemos que en este ácido graso el grupo funcional se une a un ATP formando un compuesto intermedio con AMP liberando pirofosfato. Entonces vemos acá que tenemos la formación de un compuesto intermediario que es el adenil ácido graso y posteriormente entonces en una segunda fase de la actividad de la enzima transforma a este adenil ácido graso en acil-CoA uniendo este compuesto intermedio a una molécula de coenzima A para formar un ácido graso unido a esta coenzima o acil-CoA. La acción de la pirofosfatasa escindiendo el pirofosfato permite o favorece la reacción hacia la formación de acil-CoA. Entonces, después de la activación de los ácidos grasos, podemos tener la formación de triglicéridos por dos vías. Por la vía de los 2-monoacilgliceroles, es decir, de este producto de degradación de la lipasa pancreática, el 2-monoacilglicerol
puede esterificarse en posición 1 y en posición 3 con otros ácidos grasos para formar un triglicérido. Cuando se tiene un monoglicérido y se une un ácido graso, se forma un diglicérido y esta acción es catalizada por la monoglicérido acilasa. Y cuando se tienen dos ácidos grasos y se esterifica el tercero, la diglicérido acilasa produce o cataliza esta reacción. Otra forma donde se obtiene, desde la cual se obtienen triglicéridos, es por la vía del glicerol 3-fosfato, que en el enterocito no forma parte de más del 10% de la formación de los triglicéridos. La vía del glicerol 3-fosfato requiere el concurso de la glicerol fosfato aciltransferasa 1 y de la glicerol fosfato aciltransferasa 2 para esterificar ácidos grasos en posición 1 y 2. Tenemos otra enzima, la acilcolesterol aciltransferasa, que es la que permite la esterificación del colesterol, y la lisofosfolípido aciltransferasa, que interviene en la esterificación de los lisofosfolípidos. Aquí está la acción de la monoglicérido acilasa y la diglicérido acilasa cuando estamos hablando de la vía de los 2-monoacilglicerol. Entonces tenemos como sustrato el 2-monoacilglicerol y un ácido graso activado, un acil-CoA, que se esterifica en posición 1 o alfa por acción de la monoglicérido acilasa, transformando este compuesto en un diglicérido. Este diglicérido, por acción de la diglicérido acilasa, tenemos un diacilglicérido más un acil-CoA que se va a esterificar en posición 3, va a formar entonces un triglicérido. Entonces tenemos la vía de los 2-monoacilgliceroles, monoacilglicérido aciltransferasa o monoglicérido acilasa, acil-CoA más un 2-monoacilglicerol se transforma en diacilglicerol más coenzima A, es decir, se libera la coenzima A, y posteriormente un diglicérido con un acil-CoA por acción de la diglicérido acilasa se transforma en un triacilglicerol, liberándose entonces la coenzima A. La vía del glicerol 3-fosfato, como les dije, es de menor importancia en los enterocitos. Acil-CoA más glicerol 3-fosfato por acción de la glicerol fosfato aciltransferasa 1 forma el ácido lisofosfatídico. El ácido lisofosfatídico por acción de la enzima glicerol fosfato aciltransferasa 2 se transforma en fosfatidato y el fosfatidato entonces es sustrato de la enzima fosfatasa y transforma a este compuesto en un diacilglicérido que va a ser entonces sustrato de la enzima diacilglicérido acilasa y va a ser transformada en un triacilglicérido. Otra forma es la esterificación en posición 3 de un grupo fosfato, probablemente un grupo fosfato alcohol, para formar entonces los fosfolípidos que conocemos de la membrana, como el inositol, como la colina, como la serina, pueden unirse a ese grupo fosfato y formar entonces los fosfolípidos que se requieren para la estructura y función celular. Aquí vemos la actividad de la acil-CoA colesterol aciltransferasa, ACAT. Recuerden bien que es acil-CoA colesterol aciltransferasa, porque posteriormente vamos a ver otra enzima cuyo nombre se parece un poco. La acil-CoA colesterol aciltransferasa utiliza como sustratos al colesterol y a un acil-CoA graso y lo transforma en ésteres de colesterol. Este ácido graso es esterificado en posición 3. La otra enzima, la lisofosfolípido aciltransferasa, transforma al lisofosfolípido en
un fosfolípido completo, es decir, produce o cataliza la reacción de esterificación del ácido graso activado en este lisofosfolípido. Luego que ya tenemos reesterificados en el enterocito estos compuestos, esta esterificación ocurre en el retículo endoplasmático liso, vamos a ir al aparato de Golgi, donde estos triglicéridos, esteres de colesterol y fosfolípidos van a ser empaquetados con proteínas que permiten la formación de una molécula que va a mejorar la interfase lípido-agua de esta gran molécula y le va a permitir a estos ácidos grasos viajar por el medio acuoso de la sangre para llegar a los diferentes tejidos. La salida de esta gran molécula, que se denomina en este caso kilomicrón, que es formada por lípidos exógenos, es por exocitosis y llega entonces a la circulación linfática, ¿ok?